Buena, querido pueblo precioso, maravilloso del Dios de la gloria. Dios le bendiga en este día de hoy, precioso. Hoy vamos a estar llevando un estudio, el bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Primeramente, Dios bendiga a todos estos hermanos que están apoyando este ministerio aquí de revelación, este ministerio donde estamos llevando la prédica de Dios, hermano. Gracias a Dios, cada día más estamos metido a un recto todos los días más, que Dios nos va a ayudar a sobrevivir de toda tentación y de toda malicia del mismo diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Hermano, vamos a encomendarnos en la mano de nuestro Señor Jesucristo para su gloria. Padre, te damos gracias en este día de hoy, que sea tu Santo Espíritu trayendo este estudio bíblico a través de tu siervo. Padre, bendice a tu pueblo. Padre, cubre a tu pueblo con la sangre poderosa de Jesús. Abre sus ojos, Padre, para que reciban de tu bendición, de tu grandeza, en el nombre de Jesús. Padre, atamos, reprendemos todo espíritu inmundo que andan vagando, Padre. Que este espíritu sea administrado en nuestro corazón y nuestra mente para tener comunión contigo por medio de tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos, Jehová de los ejércitos. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Y vamos a estar honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y decimos amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Y para siempre son su misericordia, dice la palabra, ¿verdad? Para siempre es la misericordia de Dios. Vamos a estar siguiendo con la alabanza porque es muy bonita tener un poco de alabanza para llevar la palabra de Dios. Hermano, vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos 1:5. La palabra nos dice en el libro de los Hechos, bendito sea Dios. Vamos a preparar el texto bíblico aquí para ir más rápido. La palabra nos dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bendito sea Dios. Jesús es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz. Pero, ¿cuáles son los requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo digo, primeramente, debe haber una comunión profunda y un genuino arrepentimiento y un genuino amor hacia la obra de Dios y la creencia en la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Porque a nosotros no nos vale decir que nosotros queremos en el Señor cuando no estamos obedeciendo su palabra. Hay que creerle a Dios en todo momento y en su palabra. Dios quiere ver un arrepentimiento genuino, un buscar, un anhelo, una sed, como dice, como el siervo que brama por las corrientes, ¿verdad? Hay que buscar este amor a Dios, un amor genuino, que tú creas en su palabra y que tú le pongas a Él primeramente en tu vida y te aparte del pecado. Cuando Dios ve el corazón tuyo, el anhelo, el amor tuyo de buscar en Él hambrientamente, como cuando tú tienes tanta hambre desesperada, que tú te hambriento por su palabra, entonces Dios no tardará en cumplir lo que ha prometido, porque dice que el Espíritu Santo es una promesa para todos los que han aceptado a Jesús como Señor Salvador y se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Dice, una de las doctrinas cardinales de la Escritura es el bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Vamos a bajar la música para poder estar más concentrado en eso. El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué vemos ahí cuando el Señor quiere traer ese bautismo en el Espíritu Santo que usted está viendo que está escrito ahí arriba? Ese era algo muy ciertamente escrito
para el pueblo de Dios, a pesar que muchas personas no lo creen hoy en día. Pero claro que está ahí, hermano, bendito sea Dios. Vemos todo lo que el Señor nos da. Y dice en Lucas y en Marcos, al igual que en el libro de San Lucas, verso 3:16, al igual que en Mateo 3:11 y al igual que en Marcos 1:8, nos estará hablando la palabra de lo mismo. Y dice ahí: yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso está diciendo el apóstol Juan. Juan el Bautista, que estaba en el Jordán predicando la palabra de Dios para arrepentimiento de pecado. Entonces él bautizaba en agua, pero él le hacía saber que el pueblo, que Jesús que venía, porque él era el que estaba preparando el camino para aquel que había de venir, el Mesías. Él estaba llevando la obra de Dios, él es el que estaba haciendo, arreglando senda para la justicia y todo. Pero mira lo que nos dice la palabra a través de estos textos bíblicos que hemos leído. Dice: el bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. El bautismo en el Espíritu Santo, con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, la palabra de Dios enseña la siguiente: el bautismo en el Espíritu Santo es para todos los que profesan la fe en Cristo, hayan nacido de nuevo y hayan recibido la presencia del Espíritu. 2. Uno de los propósitos primordiales de Cristo en la misión terrenal fue bautizar a sus seguidores en el Espíritu Santo. Nos dice eso en Mateo 3:11, Marcos y Lucas nos viene hablando de todo eso, lo que le leí. Él les ordenó a su discípulo que no comenzara a testificar hasta que fueran bautizados en el Espíritu Santo e investidos de poder desde los altos. Nos lo dice en el libro de San Lucas 24:39, 49 y Hechos 1:4-8. Bendito sea Dios. La palabra no estará hablando ahí en el libro de San Lucas, y dice la palabra en el libro de San Lucas: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido poder desde los altos. Bendito sea Dios. Es algo precioso, maravilloso cuando el Señor está dando su palabra ahí, porque es una promesa hecha para todos los creyentes en Cristo, lo que nos dice la palabra. Más allá de abajo nos dice en el libro de los Hechos también, la parte 1:4, y dice: y estando juntos les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Y decía en el verso 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bendito sea Dios. La ascensión, en el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos a las razones de que el Padre puso en la potestad. Pero la promesa del Espíritu Santo es dada para todos los creyentes de Cristo. Y esto está vigente hoy en día. Vamos a seguir leyendo la palabra, donde la palabra nos da a entender todo esto. Vemos que Jesucristo no comenzó su ministerio hasta que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Nos dice en el libro de los Hechos, bendito sea Dios, la parte 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, hermano, eso es algo poderoso, precioso, maravilloso, porque
es una promesa del Señor. Usted recibe eso y está siendo respaldado por el Espíritu de Dios, hermano. Usted tiene poder para testificar, para hablar de Cristo. Por ejemplo, cuando te envían a predicar, tú vas a decir que siempre, porque quiero una multitud conmigo. La palabra no prohíbe que una persona vaya solo a evangelizar y a predicar, porque dice que si uno cae, el otro está para levantarlo, pero si uno solo cae, no está el otro para levantarlo. Pero cuando dice, recibiréis por él y me seréis testigo en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra, hasta los confines, hermano, es el Espíritu Santo que te da este poder para poder testificar de Jesucristo con un amor, con una paciencia. Tú no te avergüenzas de nada. Por ejemplo, cuando yo estoy a la calle, yo no me avergüenzo. Mi llamado es para predicar en la calle, no para ir a una iglesia, hermano. La gente de la iglesia se pierde, es porque quiere. Ellos tienen la palabra de Dios en su mano. Son aquellos los que no conocen la palabra de Dios, la cual Dios me levanta como a muchos predicadores de llevarle la palabra. Pero para eso tú necesitas ese bautismo en el Espíritu Santo, para cuando tú te pares allí, la palabra que fluyan dentro de ti y salgan por tu boca sean como río de agua viva, para que las almas se conviertan de su pecado. Ningún alma se convierte si no lo toca el Espíritu Santo a través de la palabra que van saliendo a través de un predicador. Bendito sea Dios, dada por Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces vemos lo que dijo ahí. Y Dios estaba con él, dice, y Dios estaba con él. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado del diablo y no comió cosa en aquellos días, los cuales sanados tuvo hambre. Los cuales pasados tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Mira cómo lo estaba tentando Satanás. Satanás le estaba tentando en cada momento a Jesús. Si eres el hijo de Dios, que diga a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, más con toda palabra de Dios. Estoy usando la Reina Valera 1960, la traducción. Bendito sea Dios. Pero mira lo que dice la palabra en el verso 6. Y le llevó el diablo a los altos de los montes y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Porque, hermano, recuerde lo que pasó con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Estas cosas pasaron a ser propiedad de Satanás automáticamente. Pero mira qué poderoso es el Señor, que el Señor con su misericordia, al Jesús venir en la cruz y morir por nosotros, toda esta propiedad han sido recuperada. Bendito sea Dios. Y por eso nosotros ahora venimos a ser herederos de nuevo de lo que Dios ha libertado a través de la muerte de Jesús de la mano de Satanás. Que todo Dios se lo había entregado a Eva, pero por el pecado le pasó a ser de él. Aquí Satanás le hace una propuesta a Jesús. Estamos viendo como él dice que todo lo que ha recibido en la tierra se lo da a él, ¿verdad? Y dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me es entregada. Claro, cuando Eva y Adán pecaron en el jardín del Edén, esto pasó a ser automáticamente de Satanás. Y por eso Satanás se le ofrece a muchas personas hoy a cambio de su vida y de su salvación. Y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todo tuyo. Pues si tú adorares delante de mí, serán todo tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorará y a él solo servirá. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre los almanes del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Ve toda la tentación que Jesús estaba recibiendo en este momento por el mismo diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Y él le respondió sobre las almanes del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles mandará a ti que te guarden. El
el diablo también sabe la palabra de Dios. Recuerde que el diablo fue un ángel llamado Luzbel en el reino de los cielos, uno que era un dirigente de lo que es el comando de los ángeles allá. Satanás sabe la palabra Makuteyó, solo que él no tiene poder en la palabra como Dios te la da a ti. Y dice en el verso 11, y en las manos te llevará porque no dañe tu pie en piedra. Y dice, y respondiendo Jesús le dijo, no tentará al Señor tu Dios. Cristo está, no tentará al Señor tu Dios. Acabada toda esta tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús, volviendo en virtud del Espíritu a Galilea, del Espíritu. Siempre nos está testificando el Espíritu en Jesucristo, bendito sea Dios, porque dice que Jesús no empezaría su ministerio hasta que no recibiera el Espíritu Santo, si no fuera ungido por Dios. Cuando él recibió el bautismo en el río de Jordán, cuando Juan lo bautizó, ahí vino la paloma sobre él y una voz se escuchó en el cielo y dijo, este es mi hijo amado del cual tengo complacencia, dijo el Señor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado de todo. Y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a sus costumbres el día del sábado en la sinagoga y le levantó a leer. Y se levantó a leer y fuele dado el libro. Eso es la traducción que está. Fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar cautividad, los cautivos y libertad, y los ciegos vista, para dar vista a los ciegos, que dice, pero aquí está un poco rara la traducción, para poner en libertad a los quebrantados. Entonces el Espíritu estaba sobre Jesús para dar vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos y para pregonar el evangelio de Dios aquí en la tierra, predicarlo para que la gente se salvase. Bendito sea Dios. Entonces vemos todo lo que Jesús había comenzado a hacer en estos días, que el Señor ya empezó a tratar con él. Bendito sea nuestro Padre Celestial, el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es una obra del Espíritu diferente y aparte de sus obras de generación, así como las obras santificadoras del Espíritu Santo, unas obras distintas que completamente sus obras regeneradoras. También el bautismo en el Espíritu Santo completamente la obra generadora y santificadora del Espíritu. El día de su resurrección, Cristo sopló sobre sus discípulos y dijo: recibí el Espíritu Santo. Vemos que dice en Juan 20:22, bendito sea Dios. Juan 20:22 dice la palabra. Aquí está, aquí, Juan 20:22, bendito sea. Y nos quedamos donde estábamos leyendo, hermano. En Juan 20:22 la palabra nos dice: y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibí el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Vemos como ellos recibían, indicando que lo generaba y les daba vida nueva, dice la palabra. Cuando él le dijo en Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibí el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Indicando que los generaba y les daba vida nuevas. Y si nos vamos a la generación de la vida, que eso será otro estudio bíblico, pero más tarde le dijo que también había de ser investido de poder por el Espíritu Santo. Y en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús le estaba hablando a sus discípulos que se quedaran, porque ellos deberían recibir la promesa del Padre que es prometido. Pero ellos deberían esperar la promesa antes de moverse a hacer cualquier cosa. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 1:5.
donde la palabra nos dice al 8 y dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones de que el Padre puso en su sola potestad. Y dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí vemos que está mencionando de nuevo el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ellos, recibirá poder y van a testificar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y esta promesa lo recibieron cuando el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, verso 2, nos habla todo ese momento de ese bonito acontecimiento. Para los discípulos fue claramente una experiencia posterior a la generación. Veamos en el Hecho 11:17 que dice: si Dios pues le concedió también el mismo don que a vosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién hará yo que pudiese estorbar a Dios? Dios no hace acepción de personas. Está para el griego, para el judío, para los que vienen a Cristo, hermano. Dios no busca color ni favoritismo. Es una promesa y lo recibirán todos aquellos que han creído en Jesús. Una persona puede ser generada y tener el Espíritu Santo, todavía no ser bautizada en el Espíritu Santo. Escucha eso. Una persona puede ser generada y tener el Espíritu Santo y todavía no ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Hechos 19:6 acerca de eso? La Biblia nos dice, Hechos 19: y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Ser bautizado en el Espíritu significa ser lleno del Espíritu. Nos dice en Hechos 1:5: en el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que habéis escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando junto le mandó que no se fuere de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. Esta es lo que le estaba dando. Sin embargo, ese bautismo ocurrió solo a partir del día de Pentecostés. Con respecto a los que fueron llenos del Espíritu Santo antes de ese día, ejemplo, en el libro de Lucas, bendito sea Dios, Santo poderoso, en el libro de Lucas 1:15, 67, vamos a estar leyendo Lucas desde el 1:15 al 67. Que nos llevará a mucho, hermano, bendito sea Dios. Ojalá que nos dé el video, pero vamos a estar leyendo. Lucas, vamos a ver qué nos dice. Lucas, desde el verso, nos está hablando en el libro de Lucas. Dice que en el libro de Lucas, perdón, hermano, nos dice Lucas, gloria a Dios, 1:15 al 67. Lucas 1:15 al 67. Gloria a Dios. Aquí nos dice Lucas 1:15 al 67. Vamos a estar leyendo para entender la palabra más sometida. Y la palabra nos dice en el verso 15. Y dice:
porque será grande delante de Dios. No beberéis vino ni sidra, ni será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver las razones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle el Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahí está hablándole el ángel a Zacarías, la promesa para cuando Juan, el hijo de Zacarías, hermano, ahí no está hablando del embarazo creo que de Rebeca se llama la mujer, porque le decía que ya era, Zacarías le respondió que era vieja, y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta buena, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, porque él no creyó lo que el ángel le estaba diciendo. Entonces vemos el castigo que recibe él. Quedó mudo y dice que no podría hablar, y no podrá hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se desmorase en el santuario. Pero cuando salió no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en un santuario. Él les hablaba por seña y permaneció mudo. Y cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, se llama la mujer, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que es digno quitar mi afrenta entre los hombres. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre las casas de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Espíritu del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su viejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María visitó a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada las que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: agrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocía en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grande cosa el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen hizo proeza con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a vuestro padre, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth se les cumplió el tiempo de sus alumbramientos, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y las parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño, y llamaban con nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no se llamará Juan. Le dijeron: porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre cómo quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y es todo se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta sus lenguas, y habló bendiciendo a Dios. Y se le llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron toda esta cosa, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre, profecía de Zacarías, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Vemos todo este acontecimiento que aconteció cuando leemos esta parte de la Biblia, donde nos mandó la palabra de Dios a que leyésemos lo que aconteció con Zacarías, porque no había creído en el ángel la buena nueva que había mandado. Entonces recibió que no ibas a hablar, y ahí se aconteció y empezaron todos los hechos, bendito sea Dios. Lucas no emplea la expresión bautizada en el Espíritu Santo. Eso ocurriría solo después de la ascensión de Cristo. En Lucas 24, 49, 51, bendito sea Dios, vamos a ver qué dice. Y dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido de poder desde los altos. Ahí vemos lo que dice. Mas en Juan, igual la ascensión en Marcos 16, 19 y 20. Pero ahí no está hablando la promesa que ellos habían de recibir. En el libro de Juan, versos 16, 7, no dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, bendito sea Dios, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu
Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todas las que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos esta revelación que recibe Juan cuando fue arrebatado al tercer cielo. Ahora nosotros no la podríamos entender, bendito sea Dios, si el Espíritu Santo no estaría con nosotros. Hoy en día muchos pueblos de Dios son guiados a través del Espíritu Santo porque ellos reciben la promesa del Padre. Cuando tú aceptas a Jesús, tú recibes la promesa del Padre. Igual que nos dice ahí, cuando nos está hablando, nos fuimos a Juan el 14. En el libro de los Hechos también nos dice, en la parte 1:4, dice, y estando juntos le mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, que es, enviará el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, el hablar en lengua, según el Espíritu, facultad para hacerlo es la señal iniciativa visible que acompaña el bautismo en el Espíritu Santo. Repito, en el libro de los Hechos, el hablar en lengua, según el Espíritu, facultad para hacerlo es la señal inicial visible que acompaña al bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver en el libro de los Hechos 2:4. Cuando una persona empieza a hablar lengua, hermano, que a usted nunca le había acontecido eso. No una lengua aprendida, porque hay un error en el mundo. Mucha gente está enseñando la lengua. Las lenguas no se aprenden. Eso es dado, un don dado por el Espíritu Santo de Dios. Nos dice en el libro de Hechos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otra lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Voy a estar trayéndole un estudio acerca del hablar en lengua, bendito sea Dios. Ve que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Había una señal que ya habían sido bautizados y llenos del Espíritu Santo en aquel momento. Y nos dice también en Hechos 10:45-46, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Yo siempre le digo, Dios no hace acepción de personas. Dios lo que quiere fe en su Hijo amado Jesús, porque los oían que hablaban en lengua y que manifestaban a Dios. Dice la palabra, manifestaban a Dios, gloria a Dios, porque el Espíritu va a dar testimonio de que Dios es real y toda la obra que tiene para salvación del ser humano. Y nos dice en el verso 19, ahí mismo en Hechos 19:6, y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Una persona como Pablo, un apóstol, una persona guiada por Dios, cuando los jóvenes son bautizados, si no reciben el Espíritu Santo mediante oraciones, ayuno, o estando en la palabra, o Dios que lo bautice, también con la imposición de mano cuando uno se bautiza. Por eso gente que está muy consagrada a Dios deben orar ese día, deben hacer ayuno y poniéndole la mano a los nuevos que son bautizados y pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo está tan ligado a la manifestación eterna de hablar en lengua que ésta se debe considerar normativa cuando se recibe tal bautismo. El hablar en lengua, vamos a estar trayéndole un estudio para poder entender eso. El bautismo en el Espíritu Santo producirá el valor personal y el poder de Espíritu en la vida del creyente para hacer hazaña en el nombre de Jesús o de Cristo Jesús y darle eficacia en su testimonio y predicación. En el libro de Hechos 1:8 dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios, usted no tiene miedo de pararte en la calle a predicar a la gente aunque lo llamen loco, porque usted tiene una autoridad poderosa que es el Espíritu Santo sobre de ti. Y tú no te vas a avergonzar de hablar del Cristo de la gloria. Vemos lo que dice en Hechos también 2, 4, 14 y 41.
que será un texto bíblico largo que leer. Vamos a ir a Hechos 2, 14 al 41. Bendito sea Dios. Hechos 2, 14 al 41. Hechos 2, 14. 2, 14 al 41. Pedro explica la venida del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie en los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario, y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales debajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor de manifiesta. Y de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí esta palabra: Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como varones mismo sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descenderá en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con paz y presencia. Varones, hermano, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios les había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo ante habló las resurrecciones de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos vosotros somos testigos. Así que, exaltado por los diestra de Dios, y habiendo recibido de padres la promesa del Espíritu Santo, dice de nuevo, ha derramado esto que vosotros veáis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente todas las casas de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Espíritu Santo es para todo creyente. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiré el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestro hijo, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas.
y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Era un pueblo unánime porque el Espíritu, cuando descendió sobre ellos, había una inmensa comunión entre ellos, hermano. La vida de los primeros cristianos, y dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de todos uno, y perseveraban unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos en alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos esa unión que el Espíritu Santo trajo en muchas personas. ¿Qué sucede hoy en la iglesia de hoy en día? Hay muchos que no han recibido la promesa de Dios, del Espíritu Santo, y por eso que en el pueblo de Dios hay tanta desobediencia en algunos de ellos, y no hay comunión uno con otro, porque hay algunos que todavía no han recibido la promesa del Espíritu Santo. Hay otros que están siendo usados por el mismo diablo porque se hacen pasar por siervos y vienen siendo personas que le causa ser víctima. Para que esto no acontezca, es muy importante buscar la presencia de Dios para que Dios nos llene de esa promesa. Vemos en Hechos 4:31, bendito sea Dios. Gloria a Dios. La palabra nos dice en Hechos 4:31, voy a seguir leyendo, bendito sea Dios, y nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Había una influencia, un poder, una grandeza de Dios, un poder maravilloso del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, toda cosa mala se aparta y se va, y llega lo que es la valentía del Señor. En Hechos 6:8 la palabra nos dice: arrecto de Esteban, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grande prodigio y señales entre el pueblo. Vemos todo lo que aconteció en el libro de Romanos 15:8-19, porque no osaría hablar sino de los que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con las palabras y con las obras, con potencia de señal y prodigio y el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo que he llenado del Evangelio de Dios. Este poder había dado manifestaciones a todo lugar, llevando la palabra de Dios, testificaban de la palabra de Dios. En 1 de Corintios también la palabra nos dice 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, decía el apóstol. Ese poder no es una fuerza impersonal, sino una manifestación del Espíritu Santo, mediante la cual están presentes con su pueblo Jesucristo, su gloria y sus obras. En Juan 14:16-18, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque moran con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero Jesús nos deja un consolador, uno que nos ayude en nuestra debilidad, uno que intercede al Padre por nosotros también desde la tierra. En Juan también 16:14 nos dice: Él me glorificará porque tomará de los míos y os lo hará saber. Siempre Dios va a usar a muchos siervos para advertirle a su iglesia. Los que son llenos del Espíritu Santo van a estar recibiendo de Dios. Pero recuerda que no debemos contrinchar al Espíritu Santo. Cuando estamos contrinchando el Espíritu Santo, haciendo lo malo, estamos apagando el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la palabra en 1 Corintios 12:7? Y nos dice la palabra así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice la palabra.
Otro resultado de un genuino bautismo en el Espíritu Santo son las declaraciones proféticas y de alabanza. Eso se encuentra en el libro de Hechos 2, 4 y 17. Vamos a estar leyendo qué dice el libro de Hechos 2, 4 y 17. Desde la parte 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son Galileos todo esto que hablan? Como pues les oímos vosotros hablar cada uno en vuestra lengua en las que hemos nacido, partos, medos, alemistas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos. Aquí residen tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en vuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pedro explica la venida del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniendo en pie los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notario, y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. Esto, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros tiempos Dios dice que derramará su espíritu sobre toda carne, sus siervos y sus siervas, y van a profetizar, y ahí en adelante es lo que la palabra nos dice. También en Hechos 10:46 la palabra nos dice así. Hechos 10:46, bendito sea Dios. Hechos 10:46, la palabra nos dice así, bendito sea Dios. Y dice: porque los oían que hablaban en lengua y que manifestaban a Dios. Van a dar testimonio, van a hablar de Dios. Los oían hablar en lengua. Pedro y los que estaban con él consideraban el hablar en lengua por el Espíritu como la señal conveniente del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, que al igual que Dios certificó que su acción del día de Pentecostés con la señal de lenguas en Hechos 2:4 hace que los gentiles de la casa de Cornelio hablen en lengua como una señal conveniente para Pedro y los otros creyentes judíos. El hablar en lengua, vamos a estar trayendo un estudio sobre eso más adelante. En Romanos 15, 18 y 19, ¿qué nos dice la palabra? Romanos 15, 18 y 19. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Romanos 15, 18 y 19. La palabra nos dice. Romanos 15, 18 y 19. La palabra nos dice así. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra así. Y dice: porque no os haréis hablar sino de los que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con paciencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos alrededores hasta Ilírico, todo lo que los llenado del Evangelio de Cristo. Este Espíritu Santo es poder de Dios, va testificando de la obra de Dios, de todo lo que el Señor Jesús vino a hacer en la tierra, aún lo que has de hacer, la salvación del creyente lleno del Espíritu Santo. Todo eso era en la palabra, bendito sea Dios, en el libro de 1 Corintios 2:4, la Biblia nos dice así, 1 Corintios 2:4, la Biblia nos dice así, bendito sea Dios.
Primera de Corintios 2:4, la Biblia dice, y ni la palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu del poder. Ahí el apóstol nos está dando claramente como demostración del poder del Espíritu Santo. Predicación de Pablo incluía a las obras del Espíritu Santo, el cual convence de culpa a las personas en cuanto a pecado, justicia, juicio y de testimonio del poder de salvación de Cristo. Resucitados, bendito sea Dios, el poder para transformar a la vida, el poder para efectuar la santidad en el creyente, el poder de Dios que se manifiesta mediante señal y milagros, bendito sea Dios. En esto otro pasaje del Nuevo Testamento da a entender que la predicación del Evangelio iba acompañada de un poder especial del Espíritu Santo, bendito sea Dios. Cada ministro del Evangelio debe pedirle a Dios que mediante su manifestación se salven las personas, bendito sea Dios, sean llenos del Espíritu Santo los recién convertidos, bendito sea Dios, sea expulsado los espíritus inmundos de la persona, sean sanados los enfermos, aprendan los discípulos a obedecer las normas y la enseñanza justa de Cristo. Todo esto era poder para libertar a la persona, para testificar de Cristo, para hablarle a la persona de la gran y de la fuerza de Dios. Hay mucho estudio sobre el Espíritu Santo. Todo esto es un poder acompañado que te hace testificar de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder no es una fuerza impersonal, sino una manifestación del Espíritu Santo mediante la cual están presentes con su pueblo Jesucristo, su gloria y sus obras. En Juan 14, 16, 18 lo dice, bendito sea Dios. En Juan 14, 16, 18. Juan 14, 18, bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Juan 14, 16, 18. Oh, gloria a Dios, bendito. Bendito sea Dios. Ahí vemos todo lo que el Señor da a su pueblo. Vamos a estar viendo qué nos dice en Juan 14, 16, 18. Oh, bendito sea Dios, Padre de gloria. Oh, gloria a Dios, Padre. Tu siervo, dale fuerza a tu siervo, Padre. Oh, gloria a Dios. Voy a buscarlo aquí rápidamente, a ver qué me dice. Juan 14, 16, 18. ¿Qué dice la palabra, hermano? Y estamos por aquí. Juan 14, aquí, 16, 18. Y nos dice, ¿qué nos dice? Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veré porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el Espíritu Santo vive todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero el mundo no lo ve, el mundo no le conoce, el mundo no recibe nada de eso. También en Juan 16, 14, la palabra nos dice así, en Juan 16, 14, bendito sea Dios. Y dice, vamos a leerlo del 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todos los que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de los míos y los hará saber. Tomará de Jesús y los hará saber. ¿A quién? A lo de Jesús también, al pueblo de Dios, no al mundo. El mundo no conoce a Dios, el mundo no puede recibir esa promesa, porque esa promesa es guardada para los fieles creyentes de Cristo, para la iglesia de Cristo. Bendito sea Dios. Y es por eso que la palabra no da mucho texto bíblico. En 1 Corintios 12:7 la Biblia nos dice así también. En 1 Corintios, bendito sea Dios, 12:7, bendito sea Dios, gloria a Dios. Vamos a estar leyéndole 1 Corintios 12:7. Está buscándola por aquí que la tengo. Hay mucho texto bíblico aquí, hermano. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios, Padre de gloria.
Bueno, pero no da. Y dice, pero a cada uno lo es dada manifestación del Espíritu Santo para provecho. Para provecho, no para enriquecerse. Porque muchas personas usan el Espíritu Santo para enriquecerse. Se hacen de bolsillo la gorda y se olvidan de Dios. Otros resultados de un genuino bautismo en el Espíritu Santo son a las declaraciones proféticas y de alabanza. Hechos 4, 2:4 dice la palabra. Hechos 2:4. Vamos a ver qué dice. Hechos 2:4. ¿Qué dice la palabra? Y es poderoso. Oh, gloria a Dios. Y habrá que leer muchísimo más, hermano. Bueno, vamos a estar leyéndola. Hechos 2:4. Y luego vamos a estar leyendo lo que es Hechos 2:4. Y luego vamos a estar leyendo un montón, hermano. Que hay muchos que leer aquí y aprender. Bueno, vamos a estar buscándola aquí, que está aquí mismo. Hechos 2:4. La palabra no dice, en Hechos 2:4, no dice así. Hay que tener paciencia porque hay mucho que buscar y leer. Hechos 2:4, la palabra no dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba que hablase. Bendito sea Dios, es lo que dice la palabra. Y ahí si leemos hasta el 17, nos habla todo el acontecimiento que aconteció. Y dice, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y otro estruendo junto a la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónicos y maravillados. Y ahí nos sigue hablando de todo el acontecimiento. En Hechos 10:46 también nos dice esto, hermano, que hemos leído una cuantas veces, porque ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos va instruyendo lo paso por paso que aconteció. Entonces nos dice, porque los oían que hablaban en lengua y que se manifestaban a Dios, ¿verdad? Pedro y los que estaban en el consideraban el hablar en lengua por el Espíritu como la señal conveniente del bautismo del Espíritu Santo, que yo le estuve hablando de eso. Bendito sea Dios. Es lo que confirma el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:2. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu habla misterio. No puede entenderlo. Por ejemplo, yo tengo ese don de hablar en lengua, hermano. Son muchos géneros y yo no me entiendo cuando estoy hablando, al menos que Dios no quiera una palabra. Ahora, el hablar en lengua también no como la persona lo piensa. Vamos a estar dando un estudio de eso. El que habla en lengua dice que debe haber intérprete o traductor en la iglesia. También el que profetiza, tú no puedes estar profetizando solo. Dice que debe haber dos para revisar si la profecía es real conforme a la palabra de Dios. Y el que habla en lengua misteriosa dentro de la iglesia debe callar. Hablarlo silenciada, no puede interrumpir a los otros. Por eso usted tiene que orar a Dios para que le dé esa fuerza y pueda aprender a controlarlo también. Bendito sea Dios, porque se controla. Usted puede bajar un tono bajo y estudiarla, porque Dios sabe todo lo que hizo. Mayor en sensibilidad, mayor sensibilidad al pecado que aflige al Espíritu Santo, mayor búsqueda de la justicia y conciencia más profunda del juicio de Dios contra las impiedad. En Juan 16:8, la palabra nos dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y esto es la promesa que dice, lo que viene a ser el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. También nos dice, la vida que glorifica a Jesucristo. Juan 16:13-14 nos dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todos los que oyeres y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de los míos y los hará saber, dice la palabra, que es lo que Jesús le hace entender a su pueblo, los hará saber las cosas.
Y en Hechos 4:33 la palabra nos dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Nuevas visiones en Hechos 2:17: y en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestro hijo y vuestra hija profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mucha gente ya no cree en las revelaciones, mucha gente está hablando tantas cosas, y el libro de Joel es el libro que profetiza el final de los tiempos, en el cual los hijos de Dios, al igual que muchas personas, tendrán visiones, revelaciones, profetizarán. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Satanás se viste como ángel de luz y también se cruza. Es un tramposo, un imitador. La vida que glorifica a Jesucristo no habla todo esto. La manifestación de los diversos dones del Espíritu Santo, Corintios 1 del verso 12:4. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. No hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua, y a otro interpretación de lengua. Hermano, ve, todas las funciones es que gente reciben por la fe. A veces uno quiere tener la fe que otra gente tiene. Es imposible, porque el Espíritu da esos dones. Usted a veces puede tener más de 1, 2, 3, 4 dones, pero cada quien el de sabiduría. Tú no puedes querer enseñar la palabra de Dios cuando otro ya es dado el don por el Espíritu para que enseñe. Todos tendrán un don diferente. Tú no puedes querer profetizar si tú no has recibido ese don. Es el Espíritu que reparte los dones en el pueblo de Dios. Y hay gente que dice: no, porque yo no profetizo, no, porque yo no tengo eso. No, hermano, dice que a otro es dado esto, a otro es dado por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, a otro del Espíritu. Es que tú no vas a sanidad, no todos hablarán lengua, no todos profetizarán. Cada quien recibirá 1, 2 o 3 y 4 dones, según tu busque del Señor y según el Espíritu ponga en vosotros. Y dice la palabra: mayor deseo de orar. Mayor deseo de orar. Mira que dice en Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que un pueblo que estaba lleno de la presencia del Señor. En Hechos 3, 1 también nos dice: curación de un cojo. Ahí vemos un milagro. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la de la oración, y ahí sucedió la curación de aquella persona. En Hechos también 4, 23, 31 habría que leer esta palabra. Los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, sabiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y los que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosa vana. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra un Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto su mano y su consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tu siervo que con todo desnudo hablen tu palabra, mientras extienden tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados
tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos que cuando el Espíritu Santo llega, hay un poder increíble para tú hablar sin miedo la palabra de Dios. Pero eso es una fe genuina hacia el Dios de gloria, nuestra petición y nuestra oración. Cuando tú recibes el don del Espíritu Santo, hermano, usted tiene un poder increíble en la presencia de Dios. Por eso hay que buscar más de Dios en ayuno, oración, humillándose, limpiándose. Un arrepentimiento genuino, que tú crees la palabra de Dios y que crees en su verdad y te aparta del pecado. Y empezar a buscarle a Dios, mira, constantemente, con un corazón arrepentido, y Dios hará esa obra en ti, hermano. Vemos todo lo que aconteció ese día. Bendito sea Dios. Ahí también en Hechos, también 6:4, la palabra nos dice así. Hechos 6:4, y nosotros percibiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos estaban constantemente buscando la oración y la palabra. La oración es un poder grandemente para hacer que Dios conmueva, hacer milagros, sanidad y liberación en el pueblo de Él, porque Dios te escucha. La oración es poderosísima cuando va acompañada con lo que el Espíritu Santo pone en ti. Bendito sea Dios. Ahí estamos hablando también, bendito sea Dios, en el libro de los Hechos. Hablamos de los Hechos 4:6, ¿verdad? 6:4 hablamos. Y luego vamos a ver que nos dice en Hechos 10:9. Y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar acerca de la hora secta. Siempre nos habla de la oración, igual que en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. A veces tú estás hablando en lengua, tú no sabes nada, pero Él se está comunicando con el Padre pidiendo para ti. En Juan 16, bendito sea Dios, mírala, en el amor y el entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Vemos Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya muchos siervos pueden recibir bastantes revelaciones de Dios de lo que ha de venir, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Eso era unánime en el mismo espíritu, dice la palabra. Y el crecimiento de Dios como Padre del creyente. Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, dice la palabra. En Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, con poder, sin miedo, con sabiduría y echando para adelante, aunque se nos esté cayendo el mundo. Debemos perseverar en la palabra de Dios, porque el Espíritu nos ayuda y nos dio espíritu de valentía, el Señor de gloria. ¿Qué dice en Gálatas 4:6? Y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gracias, Padre, por esta primera parte. Te damos gracias. Bendice a tu pueblo, Padre. Vamos a seguir llevando la segunda parte, y luego vamos a estar tratando de traer lo que es un estudio sobre los dones de lengua. Dios le bendiga y lo cubra con la sangre poderosa. La gloria es de Dios y de Cristo. Su hermano Juan Carlos, con el amor de compartir la palabra de Dios. Al final del estudio vamos dando unos consejos para saber cómo Dios, que hace la obra, no yo, va a ayudarlo para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted se lleva de los consejos que yo le voy a dar, Dios va a ver su corazón. Yo no soy quien debe cambiarlo. Dios necesita un arrepentimiento genuino de ti, y lo que Él va a estar pidiendo, usted lo va a poner en práctica, y verá que Dios va a conmoverse y le dará el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Dice la palabra que el Señor no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel aunque tú no permaneces fiel. Y esta promesa es prometida por el Señor, y su pueblo, los creyentes en Cristo, deben de recibirlo,
antes de que venga Jesús, como las 5 vírgenes prudentes. Dios le bendiga, su hermano Juan Carlos.